Este video, hermanos, es una respuesta al video de el padre Byron respecto acerca de el alma y el espíritu. El padre Byron básicamente hace una comparación con los animales y dice que tenemos alma y tenemos espíritu, y que eso es lo que nos diferencia con los animales. Sencillamente, en resumen, eso lo explica como en esos términos. Seríamos diferentes de los animales porque tenemos espíritu, cosa que no tienen los animales. No define muy bien lo que es alma y lo que es espíritu. Solo dice que los seres vivos tienen alma, nosotros también tenemos alma, pero que además tenemos espíritu. Y eso es lo que nos diferencia de ellos. Además dice que los animales pueden decidir y que tienen inteligencia, cosa que no es correcta. Eso no calza ni con la filosofía laica, por decirlo así, ni con la filosofía, obviamente, cristiana, católica de nuestra teología. Teología y filosofía trabajando juntas no nos dicen eso. Aclaremos un poco de qué va la cosa. El tema es, para que los resumamos sintéticamente, hay tres tipos de alma. Alma vegetativa, alma sensitiva y alma intelectiva. El alma vegetativa, obviamente, es la que tienen las plantas y seres que no necesitan desplazarse. Esa es el alma vegetativa. Luego está el alma sensitiva, que es la que tienen los seres vivos que son móviles, como por ejemplo los mamíferos. Y en relación a su complejidad, a que sean más desarrollados, van teniendo más armonía y más capacidades. Al punto de que por ejemplo, un mamífero, como un conejito, como un gatito, es mucho más desarrollado, más armónico que, por ejemplo, una hormiga. No tienen el mismo nivel de desarrollo. Tienen el conejo, por ejemplo, o una paloma, tiene una marca, por decirlo así, de que tiene un desarrollo que se nota visiblemente, ya uno lo aprecia, tiene un desarrollo mucho más avanzado que le permite expresar, sentir y tener muchas más capacidades. El alma que posee, por ejemplo, un perro, tiene muchas más capacidades que el alma que posee una hormiga. Aunque ambos tienen alma sensitiva, el perro su sensibilidad es mucho mayor. Por eso, por ejemplo, los mamíferos son muy sensitivos, porque tienen su alma sensitiva, les hace ser muy sensibles, al punto de que tienen los sentidos, entre los mamíferos, por ejemplo, y muchos animales, tienen los sentidos más desarrollados que nosotros, y pueden ver colores o escuchar sonidos que nosotros no podemos captar, pero ellos sí pueden captar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hasta ese nivel los animales pueden desarrollar muchas aptitudes y muchas habilidades gracias a que son muy sensibles. Y eso les permite recordar sensaciones, tener como una especie de habilidad intuitiva para poder orientarse.
Pero eso no es inteligencia y no es decisión. Los animales no deciden, porque eso tiene que ver con el libre albedrío, que viene a ser el otro nivel, que es el que tiene el ser humano, que es alma intelectiva. Y el alma intelectiva es la que tiene intelecto, tiene reflexión, puede reflexionar. Y si el alma puede reflexionar, puede reflejar. Reflexión, reflejo. ¿Y qué es lo que refleja? En primer grado, ¿por qué puede reflexionar el alma intelectiva? Porque tiene imagen y semejanza. ¿De quién? De su creador. Porque su creador es la inteligencia, suma inteligencia, que es Dios, ser supremo. El ser supremo es omnisapiente, posee la mayor inteligencia, por eso tiene logos. Por eso logos y Dios creador eran uno desde el principio. La imagen y semejanza no es que nosotros nos vayamos a parecer a Dios y que Dios tenga manos, pies y que tenga cabeza. No, no, esas cosas no es la imagen y semejanza. La imagen y semejanza tiene que ver, como le digo, con que nosotros tenemos un alma intelectiva que tiene un intelecto, que tiene reflexión, que puede reflejar a su creador. Y cuando reflexiona, puede elegir entre lo bueno y lo malo. Porque en la reflexión le viene la capacidad de distinguir el bien y el mal. Le viene la capacidad de elegir el camino que va hacia Dios o elegir distraerse en otro tipo de cosas que sean más mundanas. La capacidad de poder decidir, poder elegir, entre otras cosas, lo bueno y lo malo, eso lo tiene exclusivamente el alma intelectiva del ser humano. Es reflexión de la imagen y semejanza que le permite descubrir el bien, la belleza, la verdad y la unidad, que son las propiedades de Dios. Por ejemplo, el ser humano puede mirar un paisaje y decir qué hermosa es la creación. Eso no lo puede hacer un animal. La belleza, si descubrimos un paisaje hermoso, cuando subimos una montaña, por ejemplo, y miramos el valle, decimos qué hermoso. O cuando miramos la naturaleza y decimos qué belleza. ¿De quién es esa belleza? Esa belleza es del Creador. Pero nosotros la estamos captando por reflexión. Porque la belleza es eterna, porque le pertenece a Dios. Asimismo el bien, asimismo la verdad, asimismo la unidad. Una flor es bella, pero una flor se marchita, pero la belleza sigue existiendo. Aunque se acabaran todas, o todas las cosas del mundo, por lo mismo Dios ha destruido el mundo, pero la belleza y el bien continúan, porque son eternos, porque le pertenecen a Dios. Y eso nosotros podemos captarlo por reflexión, porque tenemos esa imagen y semejanza con Dios. No es que nos parezcamos a Él, es que podemos captar sus propiedades, que son lo bueno, lo bello, lo verdadero y lo uno. En síntesis, alma vegetativa
para las plantas y las cosas que no se mueven y que actúan de manera, ¿cómo se dice? Que no necesitan vegetativa. Las almas en esas tres formas de escalas, en esas tres escalas, tres escalones, se contienen unas a otras. Podría explicar eso, pero sería un poco más largo, no es la idea. La idea es profundizar en el tema de la diferencia entre alma y espíritu. Ya entendimos de que tenemos alma intelectiva. Todo ser humano tiene alma intelectiva, porque todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, de su creador. Pero, ¿por qué a veces se habla de alma y a veces se habla de espíritu? Porque el alma la tienen todos los seres humanos, pero el espíritu es espíritu vivificante. El espíritu es espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? El espíritu lo tenemos cuando estamos orientados hacia Dios, cuando activamos esa reflexión que hace que nos orientemos en el camino que va hacia Dios y lo reconozcamos, se nos puede infundir espíritu. Y son dones por eso el Espíritu Santo da dones. Es como un don que hace que ciertas personas sean espirituales. Una persona es espiritual cuando está atenta a lo espiritual, a lo que tiene que ver con Dios, a lo que tiene que ver con la salvación de su alma, cuando es piadosa. Pero no toda persona tiene espíritu. Todos tenemos alma, pero no todos están en un momento espiritual. La persona se llena de espíritu cuando está en gracia, cuando está en camino a, cuando está conectada con Dios, cuando reconoce a Dios, cuando ama a Dios. La persona que no ama a Dios, que no lo reconoce, que no lo sigue, vive con su alma intelectiva y trabaja racionalmente. Y eso se puede hacer. Y así vive la mayoría de las personas en el mundo. Eligen sacan sus cálculos y dicen, ya, yo voy a vivir así, asá, elijo esto otro, y todas esas son propiedades intelectivas que tiene, gracias a Dios, las tiene porque tiene intelecto. Y saca la cuenta y dice, bueno, voy a vivir así, elijo esto otro. Pero ¿y dónde está el espíritu? ¿Dónde está el espíritu ahí? Ahí solo hay alma. Es digna, absolutamente digna, esa persona. Porque también está hecha a imagen y semejanza de su creador. Y le pertenece. Pero una persona está en un plano espiritual, está infundida de espíritu cuando está en camino a, está dentro del camino, cuando está encaminada, porque está siendo conducida por el espíritu. Y el espíritu que tiene infundida, se le infunde, es gracia. Cuando la persona está atenta, todo su ser está en función de Dios, a través de Cristo. Y
nuestra Madre María nos ayuda a encaminarnos, a ejercitarnos espiritualmente, para que el alma se ejercite espiritualmente, porque el alma se puede ejercitar en muchas cosas, pero espiritualmente es una en especial. Por ejemplo, hacemos el Santo Rosario todos los días para ejercitarnos espiritualmente. Y eso nos mantenga atentos y con la luz encendida, velando por Cristo, por el camino, por Dios, por la salvación del alma. Por lo tanto, el espíritu de las personas puede estar activo o no. Las personas pueden tener el espíritu activo o no. Por eso, por ejemplo, en la Santa Biblia, nosotros encontramos en los evangelios que se pueden perfectamente distinguir uno de otro. Normalmente, siendo un poquito más técnicos, en las cartas y epístolas fundamentales del Santo Evangelio, escritas en griego koiné, al espíritu se le llama neuma, al alma se le llama psique, el intelecto se le llama nous. Por ejemplo, en Hebreos 4:12 encontramos que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta poder separar el alma del espíritu, las partes del cuerpo, y diferenciar y separar los pensamientos de las intenciones, de las pasiones. Se fijan que cada cosa tiene su lugar. La palabra de Dios, el verbo, es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta poder separar el alma del espíritu, las partes del cuerpo, los órganos, y puede diferenciar también y separar los pensamientos de las pasiones, que son las cosas que siente el cuerpo humano. Los pensamientos son una cosa, las pasiones son otra. El alma es una cosa, el espíritu es otra. ¿Se fijan que son cosas distintas, pero que están reunidas? Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
En Primera de Corintios encontramos algo bastante bello que dice: así también está escrito, fue hecho primero. A ver, esta traducción no me gusta mucho, pero lo que quiere decir es algo así como: está escrito que primero a Adán se le dio alma viviente. Como ser viviente se le dio alma. Y luego a Adán se le dio el espíritu vivificante. Revisen su Primera de Corintios 15:45. Van a encontrar distintas traducciones. En el fondo, lo que quiere decir la frase es que está escrito que al primer hombre, que es Adán, que fue Adán, primero se le dio el alma viviente y luego el espíritu vivificante. ¿Y cuál es ese espíritu vivificante? Es el que está con Dios, el que mantiene la conexión con Dios, el que mantiene al alma apuntando hacia arriba, hacia lo espiritual, no hacia lo mundano, hacia lo espiritual. El espíritu eleva el alma. El espíritu insufla al alma y la eleva. La hace mirar hacia arriba, como cuando decimos habemus ad dominum, sursum corda habemus ad dominum. Levantad el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Eso lo hace el espíritu. Toma el alma y nuestro corazón y lo eleva hacia el Señor. Esa es la diferencia. En síntesis, hay 3 tipos de alma: el alma vegetativa, el alma sensitiva, el alma intelectiva. La de las plantas, seres que no se mueven, es vegetativa. La sensitiva, alma sensitiva, la de los animales, que son muy sensibles y por eso tienen muy, muy finos sus sentidos y sus sentimientos de tipo sensibilidad. No son los mismos tipos de los que tenemos nosotros. Ellos tienen una sensibilidad. Y el alma intelectiva, que es el alma que tiene todo ser humano, porque tiene intelecto, porque tiene razón. Y esa razón es la que le permite la reflexión, que es la huella, la marca por donde se refleja, porque puede reflexionar, puede reflejar la imagen y semejanza de su creador y reconocer el bien, la belleza, la unidad. Y si la sigue, se va a espiritualizar, se va a volver una persona espiritual. Y eso implica conectarse con la palabra, porque el espíritu viene con la palabra. Por ejemplo, el Espíritu Santo es también paráclito de la Iglesia y la santa tradición. ¿Por qué dicen que da sabiduría? Porque atraviesa los tiempos, no le importan los siglos. Es la palabra. Y si nosotros escuchamos al Espíritu que habla a través de los tiempos y que ha hablado a través de los profetas, que ha hablado a través de los justos y los santos,
y va dejando su huella, lo que dice su huella es siempre la verdad que Cristo es. La verdad hecha palabra, la verdad hecha vida, la verdad que es luz, vida, camino, unidad, belleza, verdad. Siempre el Espíritu, cuando lo oímos, nos recuerda lo que es uno, que es nuestro Dios omnipotente creador. Testimonio que da el Verbo encarnado en nuestro Señor Jesucristo como camino de retorno a nuestro Creador. Y todo eso es espiritual. Y lo encontramos en las personas que están atendiendo, escuchando, repitiendo, transmitiendo la tradición. Tradición es transmisión de la palabra, del Espíritu, que el Paráclito cuida y que permite que el Espíritu emerja y haga que se inspiren los santos, que se inspiren los profetas y puedan decir la verdad. Y la verdad es Cristo. Eso es espiritual. Así es que, de momento, ese es podríamos decir, más que una refutación, un complemento a lo que dice el estimado padre Byron. Así es que un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.